Bueno, les presento, Cintia Boruchowicz es licenciada en Economía en la Universidad del SEMA, tiene una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago y un PhD por la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Maryland. Ella actualmente vive en Estados Unidos y se desarrolló en diferentes roles en el BID, con sede en Washington, y también fue Research Fellow en el Departamento de Investigación. Se ha desempeñado también como oficial de efectividad en el desarrollo en la vicepresidencia del sector privado y recientemente fue investigadora visitante de la Agenda de Economía del Comportamiento en la División de Protección Social y Salud, donde ha desarrollado diferentes actividades. Como les decía al principio, la charla de Cintia va a basar sobre el trabajo que ella desarrolló para el BID y más que nada está sobre el tema que estuvimos a lo largo de la materia, que son las apps de traqueo o traqueo de contactos, o más conocidas como contact tracing apps. El valor agregado que tiene el trabajo de Cintia es el hecho que se realizó en América Latina, con lo cual tiene una visión mucho más representativa de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de pensar, que a veces cuando uno toma bibliografía internacional, generalmente América Latina y otros mercados no tan desarrollados no están tan bien representados. Así que bueno, los dejo con Cintia para que nos dé su presentación. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, muchas gracias Paula, muchas gracias a todos por estar acá. Es un placer para mí estar con ustedes y como mencionó Paula, hoy les voy a hablar sobre como una correlación, digamos, una serie de estudios que hicimos con colegas del BID sobre el uso de las aplicaciones de rastreo de contacto en América Latina, obviamente en el contexto de la pandemia. Para ponernos un poquito en contexto, entonces déjenme comenzar contándoles así un resumencito, digamos, ¿no? De lo que fue la idea de nuestro estudio. Principalmente lo que nosotros queríamos saber, lo que quisimos hacer fue entender un poco cuáles son las percepciones y los comportamientos reportados de los latinoamericanos respecto a diferentes aspectos de la pandemia, principalmente la aceptación de tecnologías digitales, pero también ciertas cosas como por ejemplo el cumplimiento de normas en lo que se refiere al distanciamiento social, lavado de manos, no uso de barbijo, o también temas de confianza, ¿sí? En la información que se recibe sobre los avances del COVID. Particularmente hoy, digamos, voy a hacer obviamente hincapié en el tema de las tecnologías digitales. También, como dijo Paula, bueno, este es el primer estudio, digamos, multinacional a gran escala que analiza este tema en América Latina y el Caribe. Una región que sabemos, digamos, se caracteriza por bajos niveles de confianza en las instituciones públicas, baja confianza interpersonal, en general altos niveles de preocupación ciudadana en lo que refiere a la privacidad de los datos, y también marcos de protección de datos en general un poco débiles. Para el análisis, digamos, que hicimos, nosotros usamos un conjunto de datos único, ¿sí? Que es la encuesta de privacidad, comportamiento y uso de tecnología, que el BID recopiló en 10 países de la región durante julio y septiembre de 2020. Como parte de este estudio, y esa es la parte donde yo estuve más involucrada, y de hecho es el paper que no sé si lo distribuyeron, ahora les puedo dejar también el link en el chat. Lo que quisimos hacer es analizar si las opciones predeterminadas, o sea, que el app esté por default, digamos, ¿no? Que aparezca en el celular de las personas, puede aumentar la disposición a aceptar las aplicaciones de rastreo de contacto con notificaciones de exposición, las contact tracing apps. Y entonces por eso lo que nosotros hicimos fue incluir un pequeño experimento, ¿sí? Básicamente lo que hicimos fue aleatoriamente a la mitad de las personas preguntarles sobre una aplicación hipotética que ellos podrían descargar voluntariamente en su teléfono, y a la otra mitad se le preguntó sobre una aplicación, la misma aplicación hipotética que estaría directamente en el celular de ellos, y ellos podrían llegar a, obviamente, desinstalar voluntariamente. Y a ambas personas se les preguntó por el tema de aceptación de las contact tracing apps. Para adelantar un poquitito los resultados, nosotros encontramos que la opción opt-out, que es la opción predeterminada, aumenta, ¿sí? la voluntad de aceptar la aplicación en casi de 22 puntos, en comparación con la opción opt-in, que es de descarga voluntaria. Esto, como vamos a ver también, es opuesto a lo que se encontró en países desarrollados, justamente lo que mencionaba Paula, la importancia, ¿sí? de hacer más estudios en nuestra región. En los países desarrollados en general se encontró que la opción de descarga voluntaria, ¿sí? Es la que aumenta la posible aceptación.
vamos a mostrar también que nuestros resultados se vieron bastante influenciados por la falta de confianza y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos en la región. Y por último, también obviamente les quiero aclarar desde ya que nosotros, nuestro principal objetivo obviamente fue medir percepciones, por lo tanto todos los datos que les voy a mostrar es comportamientos autoinformados, ¿sí? Autorreportados. Si esto luego se va a traducir en una acción observable, obviamente está fuera del alcance de nuestro estudio. Vayamos un poquito entonces para atrás, como para tratar de entender, digamos, lo que fue el avance de la pandemia en la región y dónde estamos hoy, ¿no? Digamos, parece que el COVID estuvo con nosotros hace 1000 años, pero bueno, para los que no se acuerdan, el primer caso de COVID en la región fue reportado en febrero de 2020 en Brasil, y solo en 37 días ya todos los países de la región tenían al menos un caso reportado. A mediados de marzo del 2020 es que los países empiezan a adoptar estas medidas restrictivas con las que seguimos viviendo, ¿sí? Como, bueno, obviamente la prohibición de vuelos, de reuniones, la suspensión de la educación presencial. En mayo de 2020 ya la OMS declara a América del Sur como el epicentro de la pandemia, digamos, así seguimos todo este año y el año pasado. Hoy en día todavía tenemos 150.000 nuevas infecciones diarias en la región, llevamos acumulado más de 37 millones de infecciones, más de 1.2 millones de fallecidos. Esto es un tercio más de lo que se reportó en Asia y en África juntos. Y todavía estamos lejos, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a tener a la mayor parte de la población con un esquema de vacunación completo, ¿no? Creo que los últimos datos es que menos del 15% de los habitantes de la región están completamente vacunados, obviamente con grandes diferencias por país, ¿no? Creo que países como Chile o Uruguay, más de la mitad de la gente ya completó su esquema de vacunación, y países como Honduras, menos del 1%. Las tecnologías entonces jugaron un papel clave, ¿sí? En las estrategias nacionales para combatir el COVID desde el principio. Con la llegada de la pandemia, la mayoría de los países empezaron a lanzar, digamos, tantos sitios web, ¿sí? Oficiales para facilitar la comunicación, empezaron a implementar chatbots, canales de WhatsApp, donde la gente podía obtener información, o mismo ver el tema de los síntomas, comunicarse con un médico. Varios países, también por ejemplo Colombia particularmente, fortalecieron sus servicios de telemedicina, y varios países lanzaron una aplicación, ¿sí? Que creo que ustedes seguramente saben mucho más que yo sobre eso, que todos los países que lanzaron aplicaciones, ¿sí? Que permiten a los usuarios realizar una autoevaluación de sus síntomas y recibir notificaciones a las autoridades sanitarias, como los ejemplos que les estoy poniendo en pantalla. Y particularmente para hacer frente a la pandemia y también para gestionar, ¿no? la reapertura de sus economías, los países también comenzaron a desarrollar aplicaciones, ¿sí? En teléfonos móviles para el rastreo de contacto. Con tecnología Bluetooth Low Energy. Básicamente lo que hace esta tecnología es que permite detectar, ¿sí? E informar a los usuarios cuando hayan estado en contacto físico, cercano, ¿sí? o estrecho con personas que hayan dado positivo de COVID y que obviamente hayan informado de su condición en el sistema, y como tal obviamente facilita el rastreo de contactos entre dispositivos participantes. Este último desarrollo, ¿sí? el tema de Contact Tracing Apps, es bastante fundamental, ya que el testeo, el rastreo de contactos y la cuarentena o el aislamiento son las estrategias clave, ¿sí? En general para contener la propagación de una enfermedad infecciosa, para la cual la vacuna no está ampliamente disponible. Recordemos que también todo el tema de Contact Tracing Apps se empezó a desarrollar cuando la vacuna todavía parecía muy lejana. Comparado con el rastreo manual, ¿sí? de contactos, el uso de los contactos de proximidad digital tienen varias ventajas. Obviamente exigen menos información, está limitado solo a la proximidad física, no depende de tantos inputs humanos, o sea, no depende de que nosotros nos acordemos a dónde fuimos, con quién estuvimos. Permite obviamente también una alerta inmediata, ¿sí? Y también permite, digamos, la alerta entre desconocidos, ¿no? Alguien con el que, no sé, estuve haciendo la fila del supermercado por X cantidad de tiempo que no sé ni quién es. Obviamente el usuario, por otro lado, necesita, por un lado, tener un teléfono inteligente, ¿sí? Con la opción de Bluetooth activada. El usuario también necesita reportar su propio caso COVID positivo en el sistema. Y por otro lado, bajo un modelo de protocolo descentralizado, que es en general el que usan estas apps, el rastreo de contactos no permite reportar cuándo y dónde ocurrió el contacto, ¿sí? Entonces no es posible identificar hotspots.
O sea, cuando tenemos un rastreo manual, uno sabe dónde dónde fue la infección, con quién estuvo, entonces, hubo una fiesta, y esa fiesta fue el disparador de X cantidad de infecciones. Con un modelo descentralizado donde uno no reporta, digamos, dónde se infectó y no sabe quién es la otra persona, eso no se puede hacer. En cuanto a la eficiencia de estas apps, hay un estudio bastante novedoso de Wimand y coautores que mostraron en el Reino Unido que el número promedio de contactos alcanzados a partir de apps de rastreos de contacto es de 4.4 contactos por cada caso positivo de COVID. Cuando el rastreo es manual, ese número es 1.8. O sea, se alcanza más gente con las aplicaciones digitales. El mismo estudio también muestra que cada un 1% de aumento en los usuarios de las aplicaciones, la cantidad de infecciones de COVID puede verse reducida hasta un 2.3%. Bueno, si ustedes igual, como decía Paola, si estuvieron haciendo un gran trabajo sobre las apps, me imagino que saben que la primera app, digamos, o el primer país en que se puso, digamos, a disposición para implementar este tipo de tecnologías fue Singapur, bien al principio de la pandemia, en marzo de 2020, con la aplicación Trace Together, que hacía este intercambio de señales de Bluetooth de corta distancia entre teléfonos móviles. Esta aplicación ya para junio del 2020 alcanzó un 30% de aceptación, pero digamos en Singapur también lo que hizo el gobierno fue su uso obligatorio para acceder a ciertos servicios, ¿sí? O actividades como cines, centros comerciales o restaurantes. Después de esta experiencia, ya en abril del 2020, Apple y Google anuncian este esfuerzo conjunto, ¿sí? Para permitir el uso de la tecnología Bluetooth, teniendo como eje central todo lo que sea privacidad y seguridad del usuario. Lanzaron entonces estas interfaces de programación de aplicaciones, ¿sí? Que permite esta interoperabilidad entre dispositivos, utilizando aplicaciones que solamente podían ser administradas por las autoridades de salud pública de cada país, y que los usuarios también podían descargar a través de las tiendas de aplicaciones. A diferencia de lo que se hizo en Singapur, estas aplicaciones pueden funcionar en el background, ¿sí? La aplicación de Singapur tenía que estar como activa constantemente, esta puede funcionar en el background del teléfono. Y por último, digamos, el protocolo de Apple y Google también lo que hace es que el sistema de notificaciones de exposición no comparte nunca datos de ubicación del dispositivo del usuario, ¿sí? Ni con las autoridades de salud, ni con Apple, ni con Google, ni con cualquier otro usuario, y las personas que dan positivo de COVID tampoco son nunca identificadas por el sistema ante otros usuarios, ni ante Apple, ni ante Google. Ustedes igual de vuelta, seguramente saben más que yo sobre cómo funciona la parte más técnica de estas apps, pero digamos, para hacer como un resumencito, creo que este gráfico, digamos, que proporcionaron Apple y Google lo explica bastante bien. La idea es que estos apps, una vez que uno habilita la app con Bluetooth en un teléfono móvil, los dispositivos empiezan a mandar regularmente señales, digamos, o balizas que incluyen un identificador de Bluetooth aleatorio, que básicamente es una cadena de números que no están vinculados con la identidad del usuario y que cambian cada 10 o 20 minutos. Otros teléfonos también están haciendo lo mismo, están todo el tiempo escuchando estas señales y lanzando las suyas propias, entonces cuando uno está a cierta distancia, los teléfonos, digamos, reciben mutuamente y registran y almacenan, ¿no? De forma segura las señales que captan. Una vez al día en general el sistema descarga, ¿sí? Una lista de todas las señales o de las claves de Bluetooth que fueron verificadas como pertenecientes a personas que confirmadas como COVID positivo. Cada dispositivo entonces comprueba esa lista de COVID positivo con su propia registro que captó durante esas 24 horas de balizas cercanas, y si hay un match, digamos, entre los dos, se le informa a la persona que ha estado obviamente en contacto cercano y se le dan los pasos a seguir. En América Latina ya hay varias aplicaciones que utilizaron el protocolo de Apple y Google, por ejemplo la aplicación Así Ecuador, la aplicación Coronavirus UI en Uruguay. Sin embargo, nosotros también sabemos que América Latina y el Caribe presenta un entorno particularmente desafiante, ¿sí? Para la adopción de estas apps y de tecnología en general. Como les decía al principio, los ciudadanos en general tienen bajos niveles de confianza en el gobierno. Importante porque las aplicaciones al final son proporcionadas por instituciones públicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, datos de la última encuesta del Latinobarómetro muestra que el 43% de los latinoamericanos no confían en el gobierno.
En América Latina también hay poca confianza con los propios conciudadanos, ¿no? Y esto es muy importante porque pensemos que estas aplicaciones lo que requieren es que si uno da positivo de COVID, que lo avise en el sistema, ¿sí? Entonces, si uno no confía en que otra persona, digamos, va a dar ese paso, tiene también menos incentivo, ¿no es cierto?, a usar estas apps. En América Latina también hay un alto grado de preocupación con respecto a la privacidad de datos. Como les dije, muchos países tienen un marco de protección de datos débiles, y también hay una cosa que pasa mucho en América Latina, y es que las personas de bajos ingresos en general también pueden estar preocupadas por la sobrecarga de sus planes de datos. Lo que demuestra, digamos, todo esto es que obviamente hacer que una tecnología esté disponible es una condición, digamos, necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, para garantizar la adopción. De hecho, bueno, varios estudios han demostrado, y hubo mucha controversia con respecto a cuánto es el valor específico, pero se ha demostrado ahora que se necesitan tasas de aceptación de al menos 2 dígitos para que una aplicación de rastreos de contacto se considere como una herramienta preventiva que pueda ayudar a salvar vidas, ¿no? Obviamente que cuanto más gente lo use y cuanto más aumente ese porcentaje, siempre va a ser mejor. Pensemos un poco si no en los resultados que les mostré recién del Reino Unido. Por eso es que nosotros, digamos, pensamos que era importante entonces sí comprender las percepciones de los usuarios de estas tecnologías en nuestra región. Así fue, digamos, como desde el BID se levantó esta encuesta telefónica, ¿sí?, en 10 países de América Latina, son los países que les estoy mostrando en pantalla. Los datos se levantaron entre julio y septiembre del 2020, fueron de alrededor de 1000 encuestados por país, y la idea, como les dije antes, de la misma era descubrir tanto percepciones y comportamientos con respecto a aceptación de tecnologías digitales, pero también sobre preventivas y privacidad, de las características de la muestra, ¿sí? De todos los países. En promedio, no sé si, a ver si puedo hacer esto, no, pero ¿ven si muestro el cursor? Sí. Sí, se ve perfecto. Digamos, en promedio las personas tenían... ¿Sí? Ah, perfecto, bárbaro. En general nuestra muestra, ¿sí?, la gente tiene alrededor de 42 años, ¿sí?, la mitad de la muestra son mujeres, son personas que viven en un hogar con alrededor de 4 personas. En cuanto a niveles de educación, lo que vemos es que la mitad de nuestra muestra no se graduó de la secundaria, y vemos que 34% de las personas solamente tienen la secundaria completa, y el resto tiene más de secundaria completa. Obviamente esto con una gran variación entre países, ¿no? Tenemos países como Chile, por ejemplo, donde solo el 36% de nuestros encuestados no terminaron el secundario, versus países como Honduras o como El Salvador, donde es casi el doble. También vemos, ¿sí?, que alrededor de 47% de la muestra vive en un hogar en donde hay un niño menor a 12 años, y el 40% vive en hogares donde hay mayores de 60. Lo que les quiero mostrar acá es un poquito el tema del nivel y conocimiento, de conocimiento y uso de estas tecnologías. Vemos que en general alrededor del 74%, ¿sí?, de los encuestados había usado un teléfono inteligente la semana anterior. En cuanto a qué actividades se realizan con ese teléfono, vemos que casi el 90%, o sea, más del 90% de la gente usa el teléfono para temas de apps sociales, ¿no? O sea, Facebook, Instagram. Vemos que, les diría casi la mayoría o todo el mundo lo usa para el tema de mensajería, ¿sí?, WhatsApp principalmente. Pero cuando ya pensamos en el tema de usar el teléfono inteligente para hacer pagos y compras en línea, ya el número baja muchísimo, ¿sí? O sea, solamente el 35% de los latinoamericanos de nuestra muestra usan el teléfono para esto. Nuevamente con mucha variación entre países, ¿sí? Tenemos nuevamente el caso de Chile, donde casi el 70% de la gente usa su teléfono para hacer pagos o compras en línea, versus Ecuador o Honduras, en donde es alrededor del 20%. Por otro lado, en la región, ¿sí?, también vemos que el 73% de las personas asegura tener control sobre sus datos personales. Pero ya cuando se le hacen preguntas más específicas, vemos que estos valores bajan bastante, ¿sí? O sea, solo la mitad de las personas dicen que no saben si el gobierno puede acceder a sus datos en situaciones de emergencia,
y ya solo el 26% de las personas dicen que saben qué es lo que hace el gobierno con sus datos privados, y el 40% nada más dice saber qué hacen las compañías privadas con sus datos personales. O sea que en general hay un alto desconocimiento sobre qué hace tanto el gobierno como una compañía privada con los datos de uno. Y en cuanto a los riesgos que perciben los latinoamericanos sobre el intercambio de datos, vemos que lo principal que se dice es, por un lado, una privación o violación, digamos, de la privacidad, el robo de identidad, y las estafas o robos de datos de cuenta bancaria son los principales miedos. En cuanto a la voluntad, digamos, de compartir datos con el gobierno con y sin pandemia, ¿sí? Lo que vemos es que casi el 60% de las personas en la región piensa que los beneficios de compartir sus datos personales son mayores que los riesgos durante la pandemia. Ahora, cuando se le pregunta, bueno, en épocas sin pandemia, ese valor baja al 10%. ¿Sí? O sea, hay 50 puntos de diferencia entre, digamos, nuestra voluntad de compartir datos durante la pandemia y sin la pandemia. Una vez más vemos grandes variaciones entre países, ¿sí? Tenemos países como Perú, ¿sí? Donde el 74% de la gente está dispuesta a compartir sus datos durante la pandemia, o países como Uruguay, donde es menos de la mitad de las personas. Y acá lo que les muestro es un poco el tema de conocimiento de las herramientas digitales para COVID-19. Lo que vemos, ¿sí?, es que casi el 50% de las personas en nuestra muestra conoce la existencia, ¿sí?, de aplicaciones para teléfonos inteligentes, ¿sí?, o sitios web que le permitan informarse, ¿sí?, sobre la pandemia. Es esta barrita azul que les muestro acá. Ahora, cuando ya les preguntamos sobre si concretamente usaban, ¿sí?, estas tecnologías, vemos que solamente el 2% reconoce que usa una aplicación del gobierno en sus teléfonos inteligentes. Nuevamente, estos son datos recopilados durante julio y septiembre, ¿sí?, del 2020. Pero bueno, vemos una amplia diferencia entre lo que es conocimiento y lo que es adopción. Obviamente los patrones sobre la adopción de aplicaciones gubernamentales varían mucho entre países, ¿sí? Por ejemplo, vemos en Chile, ¿sí?, parece que menos gente está informada sobre estas nuevas aplicaciones, pero han adoptado esta tecnología mejor que otros países con un nivel de conocimiento más alto, como vemos en Honduras, o vemos México, ¿sí?, o Panamá, donde, digamos, la proporción de gente que lo adoptó es más baja. Y por último, el caso que destaco acá es Uruguay, ¿sí? que bueno, en relación con los demás países es el que ha logrado que sus ciudadanos adopten estas nuevas tecnologías a una mayor escala. Ahora, dada esta realidad, ¿sí?, lo que nosotros obviamente nos preguntamos, y ahí es donde se mete el tema de las ciencias del comportamiento, es si pueden, ¿no?, las opciones predeterminadas, nuevamente que una app esté por default en el teléfono, incrementar la adopción, ¿sí?, de estas apps en América Latina. Dentro, digamos, de las ciencias del comportamiento, o sea, ¿por qué pensamos en esta opción, ¿no? O sea, dentro de las ciencias del comportamiento, en general las opciones predeterminadas, ¿sí?, o por default, se consideran herramientas que producen cambios. ¿Por qué? Porque las personas tienden a seguir con lo que ya está predeterminado, ¿sí? Mientras que siempre se le da la libertad, obviamente, de elegir al permitirles optar por no tener este caso, o sea, digamos, desinstalar sería en este caso, ¿sí?, la app de su teléfono. En el contexto del COVID, como mencionaba también Paula antes, hay diferentes estudios, ¿sí?, que se hicieron en países desarrollados en general, sobre el tema del uso, ¿sí?, de las ciencias del comportamiento en apps de rastreos de contacto. El principal que les quiero comentar hoy es el trabajo de Altman y coautores, ¿sí?, que fue el primer estudio, digamos, a gran escala de varios países que se hizo en medir las actitudes hacia estas apps. Fue una encuesta online que se hizo en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Básicamente lo que se hizo en ese momento fue preguntarle a los encuestados, primero, ¿no?, se les presentó una aplicación hipotética que ellos podrían instalar voluntariamente, y se les pregunta por aceptación, y después se les dice, bueno, ahora imagínense a las mismas personas que el gobierno solicita a los proveedores de telefonía móvil que instalen automáticamente la aplicación, y ellos pueden desinstalar voluntariamente. Nuevamente se les pregunta si la desinstalarían o si se quedaría en la app en el teléfono. Ellos en general lo que encuentran es un amplio apoyo para tener de aceptación, digamos, ¿no?, de estas apps en general, alrededor del 70%, con diferencias entre una opción y la otra, ¿sí? Ellos lo que ven
es que mientras el casi 75% de los encuestados dice que usaría las apps si son de descarga voluntaria, ya solo el 68% lo haría si fuese por default. Otro ejemplo cortito que les quiero contar también es el caso de Australia, ¿sí? En donde Bradshaw y coautores también realizaron un experimento en línea sobre una aplicación también hipotética, pero ahí, digamos, se hicieron como 2x2, y entonces se les dio a los usuarios, digamos, distintas como combinaciones de marcos, o sea, una app que uno puede, que es voluntario la descarga, o que es obligatorio la descarga, y dos diferentes tipos de almacenamiento de información. ¿Sí? Uno que podía ser destruido cada 21 días y anónimo, versus algo que no está protegido y guardado para siempre. Los autores en este caso encuentran que el marco en sí no hace la diferencia, lo que sí hace la diferencia obviamente es el tipo de almacenamiento de información. O sea que cuando la información es segura, eso sí aumenta el deseo de descargar de los australianos estas apps. Cuando la app no es seguro, no. Ahora, si es voluntario u obligatorio, eso no cambia, digamos, la voluntad de aceptar. Para poder ya pasar, digamos, a los resultados de nuestro estudio, solamente les quiero mencionar que hay otros experimentos, y los podemos comentar más tarde, que se hicieron en otros países en desarrollo, como Alemania o Estados Unidos particularmente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros, entonces? Nuestro experimento dentro de esta encuesta. Y uno básicamente, como les mencioné, de las cosas que queríamos testear, ¿sí? Era el uso de estas apps. Entonces, en uno de los módulos que tuvimos, la encuesta era sobre una aplicación hipotética, ¿sí? De vuelta de un contact app, del gobierno nacional, ¿sí? Que no consumiría datos, y que permitiría varias cosas. Primero, que le permitiría a los encuestados saber si tienen un síntoma de COVID y qué hacer, si eso pasa. Les permitiría también ser alertados si estuvieron en contacto estrecho por 15 minutos con una persona infectada, y por otro lado también les notificaría tanto, bueno, a él como a todas las otras personas que tuvieron contacto con él, sin identificar obviamente a nadie por nombre ni por ubicación. Lo que hicimos entonces es tener dos versiones de nuestro cuestionario, cada una con un enfoque diferente sobre este módulo en particular. Esas versiones se distribuyeron completamente al azar entre los participantes dentro de cada país. Entonces lo que terminó pasando es que la mitad de la gente se le dijo que esta app era de descarga voluntaria, y se le preguntó sobre intención de descarga, mientras que a la otra mitad se le dijo que esta era una aplicación que se iba a instalar automáticamente en su teléfono, y que ellos podrían obviamente desinstalarla voluntariamente, y también se le preguntó por, en ese caso, intención de desinstalación. Para hacer nuestro análisis, ¿sí? Sobre el uso de las opciones por default, nosotros utilizamos solamente la submuestra de nuestra encuesta, ese 74% que les conté, que utilizó un smartphone la semana pasada, obviamente porque ellos son los que podrían o no descargar o desinstalar esta aplicación. Lo que quiero resaltar más que nada de esta tabla es la última columna, ¿sí? Que básicamente lo que demuestra es que no hay ninguna diferencia significativa ni en temas socioeconómicos, ni en edad, ni en sexo, ni en nivel educativo. Tampoco hay diferencias en cuanto a actividades que se usan con el teléfono, ni en temas, digamos, de confianza, ni de control de datos entre los dos grupos, ¿sí? O sea, digamos, la aleatorización dio bien, y se pueden hacer las comparaciones, y no hay nada de estas características que vaya a sesgar, ¿sí? Nuestros resultados. Otra cosa que también les quiero mostrar antes de llegar ahí al momento final de los resultados, es que otra cosa que nosotros también preguntamos fue temas de confianza en información relacionada con el COVID, provenientes de diferentes fuentes. Lo primero que quiero destacar es que nuevamente no hay diferencias significativas entre los dos grupos, o sea, eso tampoco va a poder llegar a ser como un sesgo de nuestros resultados. Y algo también que quiero destacar es que en general los latinoamericanos en los que más confían para recibir información de COVID es en la OMS, ¿sí? Vemos acá el 33%, y en la autoridad sanitaria de su país. Y ese puede ser, digamos, depende de la persona, ¿sí? Distinta gente, pero la idea es que nosotros queríamos medir lo que podría ser en Estados Unidos el Dr. Fauci, ¿no? Alguien que saliera a hablar y a explicar, ¿sí? Que sea como el referente. Vemos que en general en lo que menos, digamos, confían los latinoamericanos para recibir información de COVID me quedo ahí sin una raya, pero más que nada es esto, ¿sí? Las redes sociales,
¿sí? Y tampoco confían mucho en la autoridad local. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Básicamente lo que vemos es que para la aplicación de notificación de exposición, la aceptación de esta app es alrededor de 20 puntos porcentuales más alta, cuando la opción es opt-out, o sea que está automáticamente en el teléfono de los latinoamericanos, comparada cuando la descarga es voluntaria. Entonces, cuando la descarga es voluntaria, vemos que alrededor del 53% de las personas dicen, ok, yo la descargaría, seguro que la descargaría y la tendría en mi teléfono. Cuando la opción es que esté instalada automáticamente, el 74% de la gente dice, ok, yo no la desinstalaría, o sea, la tendría en mi teléfono, ¿sí? Esa es la diferencia de 20 puntos que vemos. Esta diferencia es casi 3 veces el tamaño que se observó en el estudio que les mencioné de Europa y Estados Unidos, y de signo opuesto, ¿sí?, a lo que se ve en los países desarrollados. Ahora, por supuesto, una vez más, nosotros sabemos que América Latina y el Caribe no es un bloque nada más, siempre hay diferencias entre países. No sé si se ven bien, que está medio chiquito el gráfico, pero la idea es que, por ejemplo, ¿no?, vemos que en países como, vamos a agarrar Honduras, que lo estuve mencionando mucho, ¿sí?, pero en países como Honduras, ¿sí?, vemos que en el caso de opt-in, o sea, descarga voluntaria, alrededor del 40% de las personas dicen, sí, ok, yo la aceptaría, pero cuando es de descarga, digamos, cuando ya está automáticamente en el teléfono, ese valor, digamos, de aceptación es 74%, o sea, es una diferencia más amplia todavía que el promedio de la región. Ahora, en Chile, ¿sí?, la diferencia es mucho más chica. ¿Por qué? Porque ya Chile el 62% de las personas dicen, ok, aun cuando sea descarga voluntaria, yo la descargaría y la tendría en mi teléfono, versus el 74% de la gente que no la desinstalaría. Algo bastante interesante también del estudio es obviamente las razones, ¿sí?, que los encuestados declararon, ¿ok?, para su elección. Entonces acá podemos ver varias cosas, ¿sí? En los dos gráficos de arriba lo que medimos es las respuestas de la gente que su intención es aceptar, ¿sí? O sea que en la opción de descarga voluntaria dijeron, ok, yo la descargaría, y en la opción predeterminada dijeron, no la desinstalaría. En los dos casos vemos que en general las principales razones para aceptar son las mismas, ¿sí? Es mantenerse informado y conocer el nivel de riesgo de infectarse, ¿sí? Esto pasa en los dos regímenes. Ahora, obviamente lo más interesante es ver por qué la gente rechazaría, ¿no?, la app. Y en ese caso sí vemos diferencias entre la opción opt-in y opt-out. Entonces, para el caso de descarga voluntaria, es decir, la gente que dijo que no descargaría la app, las principales razones son, bueno, el 25% dice que no cree, ¿sí?, en beneficiarse de la aplicación. Tampoco, alrededor del 17% dijeron no creen en las promesas de anonimato. 14% no piensa que eso vaya a ayudar para detener la pandemia. Después aparecen otros problemas, como los temas de confianza, ¿sí?, o no querer que el gobierno tenga control sobre sus datos, o mismo razones técnicas, ¿no?, como no tener suficiente espacio en el teléfono, o no saber cómo instalar una app. Todo eso aparece bastante más abajo en la lista. Cuando pensamos en la gente en la opción opt-out, que querría desinstalar la aplicación, lo que vemos es que las principales razones, digamos, las primeras son las mismas, o sea, el ranking, digamos, está igual al principio, ¿sí? No creen en beneficiarse de la aplicación, no creen en las promesas de anonimato, y no piensan que eso vaya a ayudar a controlar, digamos, la pandemia, pero ya problemas de confianza, como no creer que el gobierno tenga acceso a la ubicación, pensar que el gobierno podría tener control sobre las personas, o creer que su teléfono podría estar en peligro, ya parecen ser una preocupación mayor en este grupo, ¿sí? Todos por arriba del 9%. Lo mismo pasa con razones técnicas como no tener espacio en el teléfono, y un poquito más abajo está el tema de no saber cómo desinstalar, ¿sí?, la app. En este estudio también lo que quisimos hacer fue analizar, ¿sí?, la aceptación de las apps bajo diferentes escenarios, ¿sí?, escenarios de riesgo, y también distintas instituciones que estén atrás de la app, ¿sí? Recordemos que la app en un principio era diseñada por el gobierno nacional, ¿sí? Este fue lo que nosotros les dijimos a las personas. Lo que vemos es que en ambos regímenes, pensar, digamos, que uno podría estar en riesgo, o que un familiar podría estar en riesgo, aumenta el deseo, digamos, de aceptar la aplicación. Y eso pasa tanto para opt-in como para opt-out.
También lo que vemos es que en comparación con el gobierno nacional, ¿sí? Todas las demás, o sea, piensen que esto es lo que les mostré, el número 2 es lo que les mostré al principio, ¿sí? Son los datos que les di en el primer gráfico. Lo que vemos acá es que comparado con el gobierno nacional, todas las otras instituciones que podrían llegar a hacer el app, ¿sí? Como un gobierno local, ¿sí? Una compañía internacional como Apple o Google, ¿sí? O sea, una compañía de teléfonos o la OMS, en todas ellas parece que se disminuye, ¿sí? La probabilidad de aceptación de las aplicaciones. Y esto es aún cuando, como les mostré antes, los latinoamericanos en general en lo que más confían para recibir, ¿sí? La información de la pandemia es en la OMS. Lo que voy a contar muy cortito también es que para nosotros después, digamos, en el estudio lo que hicimos para estimar si nuestros resultados se mantienen, ¿sí? Cuando controlamos por ciertas características individuales, ¿sí? Que pueden correlacionarse, ¿okay? Con la intención de aceptar una app, corrimos este modelo econométrico, ¿sí? En donde básicamente lo que quisimos analizar es la variable I, que es una variable que toma el valor de 1, si un encuestado reporta una intención de aceptar una app, o sea, definitivamente instala en el régimen opt-in, definitivamente no desinstalan el régimen opt-out, y 0 en caso contrario, ¿sí? Esta variable t, digamos, simplemente nos muestra si el encuestado le tocó aleatoriamente el régimen, digamos, preguntas sobre opt-in o preguntas sobre opt-out, y después tenemos todo un vector, digamos, ¿no? de características, ¿sí? Para poder ver si eso afecta en alguna medida la probabilidad de aceptación de las apps. Acá les muestro los resultados, ¿sí? Lo que está con el circulito rojo es lo que da significativo, ¿sí? Todo lo demás no es significativo. Lo que principalmente es lo mismo, digamos, una vez que controlamos por todas estas características, seguimos viendo el mismo efecto, ¿sí? O sea, vemos que la opción opt-out aumenta significativamente la probabilidad de aceptación. En este caso, esto da 21.58 puntos porcentuales, ¿sí? Obviamente en comparación con el régimen opt-in, ¿sí? O sea, esa diferencia de 20 puntos se mantiene, ¿sí? Aun cuando controlamos por todas las características. Muchas cosas también vemos interesantes, ¿sí? de esta estimación. En particular, lo que vemos acá, ¿sí? Es que esa probabilidad de aceptación es 6 puntos porcentuales más bajas para los que tienen menos de educación secundaria, y 3 puntos para los que tienen solo educación secundaria, comparado con gente con más nivel de educación, ¿sí? También vemos, digamos, que la aceptación aumenta, ¿sí? En 7.4 puntos para la gente que usa regularmente el teléfono para todo lo que sea redes sociales, y también, obviamente, para la gente que usa el teléfono para hacer compras o pagos en línea, ¿sí? En ese caso, el valor es, tengo acá igual los números para no olvidarme, pero es 4.6, ¿sí? Obviamente también lo que vemos es que digamos, si uno confía en el gobierno, que también tiene sentido, digamos, la probabilidad de aceptación aumenta, ¿sí? En ese caso en 5 puntos porcentuales, y también lo que vemos es que la probabilidad de aceptación es 7.7 puntos más alto para las personas que creen, ¿sí? Que los beneficios de compartir los datos superan a los riesgos. Todo lo demás no es significativo, entonces podemos ver, por ejemplo, que la edad, ¿sí? El género, la confianza en otras personas, ¿sí? O temas de control de datos no parecen afectar, ¿sí? la probabilidad de aceptación. Algo que no les estoy mostrando, pero que sí les quiero comentar, es que, de vuelta, los mismos resultados que les mostré en el gráfico de hace un minuto, ¿no? Vemos que condicionar a pensar en ser COVID positivo, o tener un familiar que está infectado con COVID, la opción opt-out aumenta significativamente la probabilidad de aceptación en 16 puntos porcentuales, comparado con la opción opt-in. O sea, en ese caso se reduce un poco, ¿no? La eficacia del default. Y cuando la institución, ¿sí? Que implementa la aplicación es Apple o Google, en lugar de ser el gobierno nacional, también vemos una baja, digamos, en la efectividad de las opciones opt-out, porque la probabilidad ya es de 18.3 puntos porcentuales. Algo que también es bastante interesante son los efectos heterogéneos, ¿sí? que quisimos analizar. Particularmente lo que vemos en la columna 1, ¿sí? Es que nuestras estimaciones, o sea, digamos, el efecto del default, ¿sí? Para la probabilidad de aceptación
no cambia por región, ¿sí? O sea, es igual en América del Sur versus América Central más México, ¿sí? O sea, no hay un cambio del efecto de la opción predeterminada por sobre la opción de descarga voluntaria. Lo mismo pasa con el tema de incidencia del COVID, digamos. O sea, la probabilidad de aceptación es igual en los países que tienen niveles de COVID más bajos que los que tienen niveles más altos, ¿sí? En este caso, un nivel alto de COVID lo determinamos como 30 muertos por cada 100.000 habitantes o más. Lo que sí vemos, ¿sí?, es que el efecto del default parece bajar, ¿sí?, para las personas que confían en el gobierno, ¿sí? Entonces, para todas las personas que declararon que confían algo o muchos, ¿sí?, en el gobierno, vemos que el efecto, ¿sí?, del opt-out se reduce en 4 puntos porcentuales. Entonces ahí lo que podemos llegar como a generalizar, ¿sí?, es que la opción predeterminada o el default es más eficaz, obviamente para incrementar, ¿sí?, la aceptación de estas apps para la gente que no confía, ¿okay?, en el gobierno. No vimos diferencias en cuanto al control del uso de datos, pero sí una gran diferencia nuevamente con el tema de quiénes usan las apps para hacer transacciones online, ¿sí? En ese caso vemos que los que sí usan su celular para hacer pagos o compras online, el efecto del opt-out sobre el opt-in se reduce en 9 puntos porcentuales. Eso es lo que un poco es interesante, ¿no? Porque se puede extrapolar pensando que entonces las opciones por default son más efectivas para la gente que probablemente no se siente tan cómoda, ¿no?, con tener la información bancaria o de tarjeta de crédito en su teléfono, ¿sí? O sea, para la gente que con sus acciones realmente demuestra que no se sienten tan cómodos compartiendo, ¿sí?, sus datos personales. Esto creo que lo voy a saltear, ¿sí?, así dejo también espacio para preguntas, ¿sí? La idea es unos estudios de robustez que hicimos. Quiero ir entonces un poquito a las conclusiones, ¿no?, y a las implicaciones de política. Como dije desde un principio, ¿no?, este es, creo que lo más interesante es que es el primer estudio que se hace en la región, tratando de recolectar datos, ¿sí?, para analizar la percepción de privacidad, del comportamiento y el uso de tecnología en el contexto del COVID, y también para estudiar, ¿sí?, el uso de estas opciones de default, ¿sí?, para aumentar la intención de aceptar las apps de rastreo de contacto. En general vemos que hay una alta intención, ¿sí?, general de aceptar estas apps en la región, ¿sí?, alrededor del 64% entre los dos regímenes, ¿no?, entre opt-in y opt-out. Esto igualmente sigue siendo más bajo que lo que se ve en los países desarrollados, ¿sí?, que es alrededor del 70%. También, bueno, encontramos, como esperábamos, ¿no?, bajos niveles de confianza en las instituciones públicas y preocupación, ¿sí?, por el control de datos entre los usuarios de los teléfonos inteligentes, ¿sí? En general vimos que en nuestra muestra de vuelta de usuarios de teléfonos inteligentes, alrededor del 20% no confía, alrededor del 20% confía mucho en el gobierno, el 58% de las personas no saben, ¿sí?, qué hacen las empresas privadas con sus datos personales, casi el 70% no sabe qué hace el gobierno con sus datos personales. Sí, vemos que el 80% de las personas piensa que nunca se puede ser suficientemente cuidadoso en su interacción con los demás, ¿sí? Todas cosas, digamos, que podrían ir en contra, ¿sí?, del uso de estas apps. Vimos también que la opción, ¿sí?, de default aumenta significativamente, ¿okay?, la probabilidad de aceptación de esta app en la región. Vimos que aumenta en casi 22 puntos porcentuales en comparación con un régimen de descarga voluntaria, ¿sí? Eso se traduce en un aumento de la probabilidad de aceptación de alrededor del 40%. Y como les dije, es una cifra casi el triple, digamos, del tamaño de lo que se vio en Europa y en Estados Unidos, y de signo opuesto a lo que se ve en países desarrollados. Vimos también, digamos, que sentirse personalmente en riesgo, ¿sí?, o que la app esté a cargo de Apple o Google, parece reducir, digamos, el potencial que tienen las opciones por default. Y también vimos que en líneas generales es importante para la aceptación, ¿sí?, obviamente los temas de confianza y creer en los beneficios, ¿no?, de compartir los datos personales. En cuanto a algunas limitaciones, ¿sí?, de nuestro estudio que no quiero dejar de mencionar, primero, obviamente, como les dije desde el principio, nosotros nos basamos todo en información que es autorreportada, ¿sí? No podemos observar comportamiento real.
Sin embargo, dos cosas quiero aclarar acá. Primero, bueno, obviamente la gravedad y la urgencia, ¿no?, de lo que tiene que ver con el COVID, significa que muchísimos estudios también se basaron, ¿sí?, en comportamientos y percepciones autoinformadas para dar recomendaciones, ¿sí?, de política pública. Y segundo, digamos que ya estuvo estudiado y en general hay una alta correlación entre el comportamiento autorreportado y el comportamiento real. Otra cosa que quiero mencionar es que, bueno, también se ha investigado que en general las tasas de desinstalación de las apps después de como 30 días es alrededor del 28%. Por lo tanto, obviamente nuestro estudio es como una foto, ¿no? O sea, si la gente acepta o no acepta, no sabemos qué pasaría meses después, ¿sí?, de la introducción de estas apps. Y por último, digamos, obviamente, porque fue una encuesta telefónica y porque hicimos muchas preguntas, nosotros le preguntamos a las personas por como el concepto general, ¿sí?, de una aplicación. No entramos tan al detalle, sí, cosas muy generales como esto, ¿no?, de que los datos se iban a mantener privados, que no iba a consumir datos de celular, ¿sí?, de su plan de datos, que nunca íbamos a dar a conocer, ¿no?, el nombre de la persona que lo contagió, o la ubicación, pero de vuelta, fue un concepto general, si no se entró en lo específico. Obviamente eso, no tener todos los detalles de la aplicación puede que haya, obviamente, influido las respuestas. Sin embargo, en general, lo que vimos es que las principales razones para rechazar las apps son las mismas, ¿no?, entre los dos esquemas, y está más que nada relacionado con las preocupaciones epidemiológicas, ¿no? O sea, no va a ayudar a detener la pandemia, no le veo el uso, ¿no?, más que en otra cosa. Y un poquito entonces, ¿cuáles son las lecciones, ¿no?, aprendidas? Bueno, primero que nada, obviamente lo que queremos destacar es que estas apps, bueno, como ustedes también saben, ¿no?, esto todo es parte de un sistema. Digamos, no es una solución milagrosa, ¿no?, obviamente tiene que ser parte de una estrategia más amplia. Por ejemplo, las apps necesitan todo el tiempo retroalimentarse de muchos testeos, ¿no?, de pruebas masivas, para que efectivamente uno sepa si está contagiado y le pueda avisar al sistema, ¿no?, y el sistema pueda realizar las notificaciones. Obviamente el riesgo de tener estas apps sin que se realicen testeos masivos es que puede dar una sensación, digamos, de falsa seguridad, ¿no? O sea, a mí nunca me salta el alerta, entonces creo que estoy muy seguro. En segundo, ¿qué considerar? O sea, de cómo se van a notificar los casos positivos, qué se considera un contacto estrecho, ¿no? ¿Cuántos minutos? ¿A qué distancia? Necesitamos saber en cada país, ¿no?, cuántas personas tienen teléfonos inteligentes, ¿no? ¿Qué modelos son los más comunes? O sea, para saber si hay compatibilidad. También, digamos, estos organismos tienen que estar a cargo, digamos, de ver si van a poner, por ejemplo, cláusulas, ¿no?, que se llaman sunset clauses, o sea, cláusulas, ¿no?, que la aplicación se va a eliminar automáticamente del teléfono inteligente una vez que termine la pandemia, ¿sí? Y también mecanismos de destrucción de datos, ¿no? Son todos temas, implicaciones prácticas que obviamente hay que considerar. Así también como el tema de la protección de datos, ¿no? O sea, la alta adopción de estas aplicaciones conlleva también una necesidad adicional, ¿sí?, de fortalecer el marco regulatorio, ¿sí?, en la región, más que nada para evitar cualquier uso indebido, ¿sí?, de nuestros datos personales. Y por último, también creo que es necesario pensar un poco en el trade-off, ¿no?, entre las opciones por default que sabemos y mostramos en este trabajo que podrían facilitar, ¿sí?, la adopción de las apps en nuestra región, y de vuelta, el marco regulatorio tanto internacional como de cada país, ¿sí? O sea, hay muchos aspectos de las apps que pueden beneficiarse del uso de defaults. Obviamente quizás pensar en una app que todo sea por default es un poquito extremo, ¿sí? Porque siempre los requisitos legales, por ejemplo, de consentimiento explícito para funciones clave, se tienen que considerar, si así el marco regulatorio lo dicta, así como también la comunicación permanente con la ciudadanía, ¿no?, para que se entienda cómo es que funcionan, qué datos se están recolectando, ¿no?, y cuál es el último objetivo de estas apps. En eso quiero aclarar, por ejemplo, que hay varias aplicaciones, ¿no? O sea, que nosotros ya tenemos en nuestros teléfonos, o sea, si es el Samsung o el iPhone, hay aplicaciones como Samsung Health, ¿no?, o Google Maps, que ya están por default, ¿no?, en nuestro teléfono. Pero igualmente estas aplicaciones todavía requieren, ¿no?, un acuerdo con ciertos términos y condiciones para habilitar algunas funciones clave, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que el rastreo
lo que hace el tracking, digamos, de tu frecuencia cardíaca, ¿sí? O los pasos en Apple Health, uno todavía le tiene que decir clic, acepto, ¿no? Entonces eso es un poco como a lo que se apunta, ¿no? Con las preguntas de nuestro estudio. Y también pensando en los contact tracing apps que aparecieron por default. De vuelta, yo vivo en Estados Unidos y a mí me pasó, o sea, acá el sistema de Apple en algunas áreas de Estados Unidos lanzó el Apple Exposure Notification, a mí me apareció directamente en el teléfono, pero igualmente es una app que ya incluye la funcionalidad de rastreo de contactos, pero yo sí lo que tuve que hacer es activarlo, ¿sí? O sea, permitir que mi configuración permita, ¿no?, que las autoridades de salud pública me notifiquen sobre algún caso COVID positivo. Así que bueno, eso es un poco, digamos, todo lo que tengo para contarles de hoy y de nuestro estudio. Les voy a poner ahora por el chat el estudio que hicimos y también un blog que escribimos, si quieren leer algo más cortito que todo, que todo el documento. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación y a ver, ojalá que haya muchas preguntas para tener una discusión interesante. Bueno, Cintia, la verdad que impresionante. Muchísimas gracias, porque uno había leído el trabajo, pero que te lo cuenten en primera persona, la verdad que lo hace mucho más rico, porque aparte le transmitís todo el entusiasmo que tenés en cómo se hizo. Espera que voy a parar la grabación. Ahí